Vamos a dar inicio a la conferencia Justicia Electoral y Democracia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer saludarlos y darles la cordial bienvenida a quienes nos acompañan virtualmente el día de hoy. Extendemos un cordial saludo a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcelo Pinto Rocha. El Jurado Nacional de Elecciones le da la más cordial bienvenida a la conferencia Justicia Electoral y Democracia, organizada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad con el objetivo de analizar de manera integral los fundamentos, diseño institucional y desafíos contemporáneos de la justicia electoral. El desarrollo de esta conferencia estará a cargo del doctor Armando Maitrec Hernández, de quien procederemos a presentar una reseña de su hoja de vida profesional. Armando Maitreg Hernández es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización de la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura Federal y obtuvo el título de especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales relacionados con la organización de las elecciones y de los sistemas de justicia electoral, control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, jurisprudencia y protección de derechos humanos. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en materia electoral, pues fue consejero presidente del 32º Consejo Distrital Local del entonces Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y secretario de Estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal y actualmente es magistrado presidente de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Asimismo, desde el 2012, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Sin más preámbulo, vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Armando Maitrec Hernández, sino antes indicarles, señores y señoras participantes, que sus preguntas relacionadas al tema, por favor, lo puedan hacer a través del chat para dar lectura al mismo, para que nuestro señor expositor pueda dar respuesta. Armando, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Agradezco muy cumplidamente al señor magistrado presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, a la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del propio jurado, y muy especialmente al doctor José Francisco Rojas Ramos, esta generosa invitación para charlar con ustedes sobre uno de los aspectos más definitorios de nuestros tiempos, que es la relación entre justicia electoral y democracia, haciendo especial énfasis en nuestra justicia electoral en Latinoamérica y particularmente en México. En los últimos 30 años, nuestra región ha vivido crisis electorales que han puesto a prueba la solidez de las instituciones democráticas, desde las crisis mexicanas del 2006, pasando por los eventos venezolanos del 2002, hasta los recientes desafíos en el Perú del 2021, en el Brasil del 2022 y en Guatemala en el 2023. Hemos sido testigos de cómo la justicia electoral se convierte en un importante y a veces el último bastión de legitimidad democrática en nuestros países. Así, trataremos de demostrar en estos minutos que la justicia electoral en Latinoamérica ha evolucionado de ser un mecanismo administrativo a convertirse en un garante fundamental de la democracia o de la gobernabilidad democrática y de los derechos humanos involucrados, pero que su efectividad, la efectividad de la justicia electoral, depende críticamente del diseño institucional, de la autonomía política y de la legitimidad social, entre otros aspectos. La impugnación de actos electorales, que sin duda son eminentemente políticos, constituye una parte de la judicialización de la política que ha sido durante largo tiempo un tema que ha desatado cierta polémica debido a que rompe con la concepción rígida del principio de separación de poderes,
Recordarán muy bien todas y todos ustedes una crítica que se manejó hace algunos años, en particular la naturaleza contramayoritaria de las Cortes Constitucionales. Sin embargo, esta visión de haber superado el debate contramayoritario, que ha demostrado, déjenme decirlo, y es mi convicción, pues por haber sido juez electoral y luego haber sido juez federal en México, me parece que esta decisión de nuestros países de crear cortes constitucionales ha demostrado que es el mejor modelo de garantía para el debido cumplimiento de los textos constitucionales, así como del respeto a los derechos fundamentales, aunque en estos tiempos peligrosamente se ha revivido con ímpetu esta doctrina contramayoritaria para fundamentar la purga y a veces la toma de los poderes judiciales. Por ejemplo, en el caso de Bolivia y muy recientemente en México, mediante procedimientos que formalmente pueden ser democráticos. ¿Qué más democrático que una elección a través del voto popular? Sin embargo, materialmente hay que encender las alertas porque si analizamos estos fenómenos y estas figuras en el contexto en el que se dan, puede haber alertas de regresión democrática importantes que debemos tener cuidado. Como decía, la tesis de la no justiciabilidad de las cuestiones políticas fue perdiendo terreno frente al surgimiento de las Cortes de Casación y de tribunales constitucionales, así como de la institucionalización de los mecanismos de control de constitucionalidad y de legalidad. Podemos encontrar en la doctrina que durante la llamada Tercera Ola Democrática, diversos países, tanto en la extinta Europa del Este como en América Latina, incorporaron en su diseño constitucional instituciones mayoritarias y a su vez cortes constitucionales y mecanismos de control de la constitucionalidad de los actos de quienes ejercen el poder político. Así, la progresiva judicialización de cuestiones políticas trajo también como consecuencia el crecimiento del poder de la judicatura, debido a que ellos, la judicatura, son los que controlan los actos de quienes ejercen el poder político, en tanto que son encargados de vigilar la observancia de la Constitución de todo un sistema jurídico en particular. Eso sin duda ha generado tensiones políticas y no obstante esta tensión, los órganos judiciales son quienes representan la mejor garantía para la protección de los derechos fundamentales y en general del Estado constitucional y democrático de derecho. Por ello, en mi opinión, es necesario quitarnos prejuicios y reconocer que las cortes, particularmente las constitucionales y las encargadas de impartir justicia electoral, son actores políticos que resuelven controversias de tal carácter en sede jurisdiccional, pero que son imprescindibles en los regímenes democráticos. Hasta que la evidencia empírica demuestre que podemos diseñar un modelo mucho mejor, me parece que esta tesis es difícil de refutar porque no tenemos evidencia que haya algún otro modelo que permita en estos momentos donde la democracia ha transitado y se ha ido fortaleciendo en muchos de los países de nuestra región, encontrar un modelo mejor que este. Quizá por eso, por estas tensiones, es que han surgido casos paradigmáticos de apoderamiento de los poderes judiciales, como en su momento sucedió en el Perú en 1996 y más recientemente en México y en Bolivia, que les decía, con contextos totalmente diferentes, hay que entenderlo así, pero que en los hechos, materialmente, las malas prácticas que en estos procesos de elección popular de los poderes judiciales han instaurado en Bolivia y en México, deben prender las alertas regresivas en la democracia. Por esto, me parece que es fundamental que los tribunales lleven a cabo las funciones de manera imparcial, gozando de independencia,
y basando sus fallos en criterios objetivos, así como los principios y valores incorporados en las normas constitucionales y en los tratados y en la jurisprudencia internacional. Déjenme contarles que hace algún tiempo, en 1996, en México, cuando el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación, se discutía si la política se judicializaba o se politizaba la justicia. Hoy, a casi 30 años de distancia, creo que podemos encontrar bastantes elementos para sostener las dos cosas. Es decir, que la política se judicializaba, pero también la justicia se empezó a politizar. Y es que la decisión de México de abandonar la calificación de las elecciones presidenciales por un órgano político, lo hacía el Congreso del Congreso Nacional, como colegio electoral, para dar paso a una calificación por un órgano jurisdiccional, fue uno de los factores de mayor empoderamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también se convirtió a la vez en un motivo tentador para que los partidos políticos quisieran incidir en el tipo de personas que integraran el órgano, especialmente después del 2000, lo que dio paso a una sostenida mala práctica de distribución de espacios por cuotas para las fuerzas políticas mayoritarias a efecto de integrar ese órgano, con la idea de que no es el electorado el que decide, sino eventualmente, en última instancia, el Tribunal Electoral toma la decisión sobre la validez o no validez de una elección. E incluso yo me atrevería a decir que esa tentación de intervenir en los nombramientos se volvió casi una obsesión para las fuerzas políticas en México, porque el tribunal cada vez pues tenía decisiones muy relevantes que asumir. La más relevante sin duda es quién resultaba electo o electa presidente de la República, o incluso cómo se distribuían los espacios, las curules, tanto en la Cámara de las Diputaciones como en la Senaduría. Ahora bien, en nuestro país, en México, hoy nadie puede ocultar que la integración de los tribunales electorales tiene una relevancia fundamental y que está vinculada con la confianza o desconfianza de los partidos sobre una magistratura o un tribunal, de acuerdo a si los fallos o bajo el criterio de si los fallos le benefician o no a los intereses de determinado partido o gobierno. Desde luego, esta percepción tan dañina para la justicia electoral se puede contrarrestar no solo a través de fallos que estén apegados a la Constitución y a la ley. Esa es la exigencia básica que se le debiera pedir a cualquier tribunal, sino con mecanismos de justicia abierta y con una nueva narrativa sobre el papel de la función judicial. Por ello, debemos tener presente que cada órgano jurisdiccional tiene, en el Perú, en Venezuela, en México, en Chile, en Argentina, tiene en ley garantías orgánicas y funcionales para la autonomía e independencia. Pero estas, por sí mismas, han resultado insuficientes si quienes integran esos órganos de administración de justicia no asumen un compromiso individual consigo mismo y con sus pares y con la sociedad de resolver de manera autónoma e independiente. En la filosofía jurídica, por ejemplo, cuando hablamos de autonomía judicial, se sostiene con mucha nitidez que es insuficiente lo que pueda establecerse en la Constitución y la ley como garantía de autonomía e independencia si éticamente quien ejerce la función no asume ese compromiso de independencia y autonomía al momento de ejercer la función. Entonces, eso es lo que se pide a la magistratura electoral, pero a la magistratura constitucional o de casación. Esto significa que el que los órganos políticos participen en la designación no puede convertir a los tribunales electorales en órganos de la política.
o para hacer política, porque al hacerlo, al menos en la experiencia mexicana, se va generando desconfianza y falta de certeza en la función. Y eso necesariamente termina afectando la calidad de los procesos democráticos y la credibilidad de las instituciones en la sociedad. Y es algo que todas las sociedades, creo, debemos cuidar, porque no se puede negar, y vuelvo a la tesis de arranque que puse sobre la mesa, que uno de los pilares de la democracia es el modelo de justicia electoral para la solución de controversias electorales, es decir, la ruta institucional a través de los tribunales para la solución del conflicto político. Y en este aspecto, vuelvo a México, luego tocaremos algunos ejemplos de nuestra región latinoamericana. En México hay decisiones históricas que marcaron época, emitidas por el Tribunal Electoral, que se asumió en sus integrantes con esta independencia y autonomía en las decisiones. Marcó época, por ejemplo, el caso Amigos de Fox, que sancionó al partido político que llevó al poder, o a los partidos políticos que llevaron al poder al presidente Vicente Fox, y en la etapa donde él ejercía la presidencia, por haber generado un modelo paralelo de financiación en su campaña electoral a la presidencia. El llamado Pemex Gate también es un ejemplo paradigmático donde se puede visualizar con mucha nitidez que, a pesar de que el partido político mayoritario, el PRI, gobernaba, la independencia judicial es capaz de imponer una multa de 1,000 millones de pesos mexicanos a un partido político por dejarse es, por supuesto, una ironía, eh, trans, por dejarse financiar por un sindicato, el sindicato de la empresa petrolera del Estado, para una campaña electoral. Y estas sanciones por el uso indebido de recursos públicos en las elecciones fueron fuertemente sancionadas por la autoridad electoral en México, particularmente ratificadas por criterios de integridad electoral sostenidos por el Tribunal Electoral. Pero también el tribunal dio pasos importantísimos para anular elecciones en gobiernos de dos entidades federativas. Ustedes saben que México es un estado federal integrado por diversas entidades federativas. Bueno, en dos de ellas se anuló la elección del titular del Ejecutivo por la violación a las normas constitucionales y a los principios que rigen nuestra integridad electoral. Pero también hay sentencias sobre creación judicial del principio de paridad en la postulación de candidaturas, integración de órganos de representación popular y protección de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como el combate a la violencia política por razón de género, entre muchos otros ejemplos. Quería traer estos que me parece fueron construyendo época dentro de la justicia electoral en México. Ahora bien, pasemos de este modelo, digamos, integral de protección de la gobernanza electoral, pero también de protección de los derechos fundamentales en materia político-electoral, a aspectos propiamente dichos de las elecciones. Y es que ustedes coincidirán conmigo, una característica propia de las democracias en nuestra región latinoamericana debiera ser, aunque no siempre lo es, que se reconozcan las derrotas electorales. Sin embargo, impugnar los resultados de una elección, más allá de lo que pueda narrar alguien cuando se es vencedor en una contienda, no significa necesariamente la presencia de personas o figuras antidemocráticas. Es decir, impugnar una elección no es un acto antidemocrático. Impugnar una elección, al contrario, puede visualizarse, por supuesto, si se presenta con elementos de prueba y con razones,
se puede interpretar que a final de cuentas, quien postula una impugnación contra el resultado de una elección aportando argumentos y pruebas, en realidad está defendiendo el régimen democrático establecido en la ley y en la Constitución como un mecanismo pacífico de solución de controversias. Y es que a diferencia de otros tiempos en los que la plaza pública, la presión y la componenda política eran los mecanismos para solucionar los conflictos electorales, hoy en día cuestionar las elecciones llevadas a cabo en contra de la ley o de los principios constitucionales a través de los medios y canales institucionales de la democracia es justamente defender la democracia. En otras palabras, acudir a la justicia electoral con pruebas y razones es una forma de estar defendiendo el régimen democrático en nuestros países. Pero también hay que tener cuidado con estas lecturas, porque, y quiero ser muy enfático en esto, acudir a los mecanismos de la democracia para defender la democracia tiene que ser a través de razones y argumentos. Porque de otra manera, si no se dan razones y argumentos en la justicia electoral, convertimos la impugnación en una narrativa que muchas veces es malintencionada para deslegitimar el proceso democrático o el proceso electoral y debilitar la institucionalidad electoral. De igual manera, es fundamental para el fortalecimiento de nuestros países o la democracia de nuestros países que las instituciones y personas juzgadoras encargadas de la función de la justicia electoral tengan muy claro su papel como pilar del sistema democrático, es decir, que asuman esa relevancia y que asuman cómo su desempeño y su correcta evaluación tiene impactos directos en la democracia de nuestros países. Como sabemos, la justicia electoral constituye un subsistema institucional encargado de garantizar la integridad del proceso democrático mediante tres funciones esenciales. Es decir, nuestra justicia electoral desempeña tres funciones esenciales. Una, de carácter normativo, a través del establecimiento del cómo deben interpretarse y aplicarse el marco jurídico electoral, normando en última instancia los procedimientos selectivos. Los tribunales marcan pauta normativa a través de la interpretación. Desde luego llevan a cabo también una función jurisdiccional, que es en esencia la resolución de las controversias electorales. Quien acude a un tribunal busca esencialmente que se resuelva una disputa electoral, dos derechos o dos intereses encontrados y que un tercero imparcial decida sobre a quién le asiste el mejor derecho. Y también los tribunales encargados de la justicia electoral llevan a cabo una función garantista consistente en la protección de los derechos político-electorales. Bien, ahora empecemos a hacer un pequeño mapa con algunos ejemplos de nuestra región para poder encontrar las características, hacer una tipología de nuestros modelos de justicia electoral, establecer más adelante cuáles han sido sus desempeños, sin que esta exposición, desde luego, sea exhaustiva del estudio de todos los países latinoamericanos, sino a propósito de la revisión de los casos paradigmáticos que me parece sí pueden ejemplificar muy bien cómo se ha comportado nuestra justicia electoral. Así, teóricamente, tenemos en nuestra región varios modelos de justicia electoral, es decir, no hay un solo modelo, porque nuestros países han decidido diseñarlo de diversas maneras. Por ejemplo, tenemos un modelo especializado de naturaleza concentrada, como en Costa Rica y en México, donde hay tribunales especializados con una jurisdicción exclusiva en materia electoral y una alta especialidad técnica. Tenemos un modelo difuso de justicia electoral como la argentina y la colombiana,
donde la justicia ordinaria tiene competencia electoral, hay múltiples instancias de revisión y este modelo de justicia electoral procura integrarse con un sistema judicial general. Y luego tenemos un modelo mixto, más o menos como el peruano y el chileno, donde se combinan órganos administrativos y jurisdiccionales en una división relevante de competencias institucionales y con una especialización técnica que a lo largo del tiempo y de manera gradual ha ido incrementando su mejor desempeño. Ahora bien, la historia de nuestras instituciones encargadas de la función electoral es una historia por buscar condiciones de efectividad institucional que permitan un adecuado nivel de funcionamiento. ¿Qué pretenden o en qué ha luchado históricamente nuestras instituciones electorales? Y muchas y muchos de ustedes que pertenecen a las instituciones de la rama electoral o son personas académicas estudiosas del fenómeno o simplemente son personas ciudadanas que ejercen la libre profesión, la historia de nuestras instituciones encargadas de la función jurisdiccional ha sido una historia por tener mejores condiciones de efectividad a través de la autonomía institucional, es decir, una lucha permanente por lograr una independencia presupuestaria, orgánica y funcional. Condiciones de legitimidad procedimental, es decir, que a través de las normas se les garantice la posibilidad de que el respeto al debido proceso y la transparencia en la toma de decisiones sea ampliamente respaldado por los actores políticos y por la sociedad. Una legitimidad sustantiva que se traduce en la calidad técnica de las decisiones. Y también procuran o han luchado por tener una legitimidad social, es decir, una aceptación y la confianza pública o la confianza de la sociedad. ¿Todo ello para qué? ¿Para qué buscamos o han buscado las instituciones estas condiciones de efectividad institucional? Simplemente para generar un acceso real a la justicia electoral, una resolución oportuna de las controversias, un debido proceso, particularmente en los procedimientos sancionadores, y que sus resoluciones sean cumplidas o acatadas o aceptadas por las personas destinatarias, que generalmente o son las organizaciones políticas o las autoridades electorales o el poder político del Estado. Pero en la práctica, ¿cuál ha sido el desempeño de nuestra justicia electoral? Y aquí podemos, para efectos de esta exposición, he dividido, ya vieron ustedes que seleccioné 30 años, es un criterio realmente arbitrario porque podríamos ir más atrás, pero me parece que los años 90 marcan una pauta bien importante en nuestra región latinoamericana con la ola de democratización que el mundo vivió. Pero durante los años 90 del siglo pasado, pues encontramos casos emblemáticos donde la justicia electoral tuvo que afrontar ciertos procesos de crisis política. Por ejemplo, el Perú en 1992, con el llamado por los estudiosos del fenómeno, el autogolpe de Fujimori y la manipulación electoral sistemática que esto generó. Esto provocó, desde luego, un desafío muy importante respecto a la destrucción de la institucionalidad electoral. ¿Y cuál fue la respuesta del sistema a esta crisis y a este desafío? Se reconstruyó el sistema electoral después del 2000 en el Perú. Y me parece que hoy los peruanos, y no porque me hayan invitado, yo creo que son un ejemplo bien importante, y ya lo veremos con lo sucedido en el 2021, de cómo la apuesta por la fortaleza institucional
de las autoridades electorales tiene una relevancia fundamental en la estabilidad política de nuestra región. Aquí la lección del Perú en 1992 es que la captura del sistema electoral conduce al colapso democrático. Y esto, la historia es cíclica, dicen, lo empezamos a ver hoy en pleno siglo XXI en algunos países que habían dado pasos muy importantes hacia la democracia. Venezuela en 1990 también es un ejemplo paradigmático de crisis política en donde hubo una crisis completa del sistema porque se perdió la legitimidad de los partidos políticos tradicionales y emergen figuras o liderazgos antisistemáticos, es decir, el sistema admite la participación de ciertos liderazgos que terminan poniendo en crisis la representación y la erosión institucional para instaurar regímenes autoritarios y en el caso de Venezuela abiertamente o con el tiempo mutaron a una dictadura. Eh, También ha habido crisis en el nuevo milenio y creo que aquí debemos empezar con con mucha autocrítica, por mi parte, por supuesto, porque México prácticamente inaugura en el 2006 esta crisis o estos momentos de crisis política que se caracterizó por una intensa polarización electoral donde se señaló que el presidente en funciones, Vicente Fox, tuvo una intervención directa en las campañas, generando una crisis de legitimidad que puso a prueba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creado apenas 10 años antes. Eh, Así, en México, los elementos de crisis que podemos advertir de este caso paradigmático fue un margen de victoria extremadamente estrecho. El presidente Calderón ganó a Andrés Manuel López Obrador con una diferencia de apenas el 0,56% de la votación. Por supuesto, esto generó cuestionamientos sobre la parcialidad gubernamental, es decir, que la intervención del presidente Fox fue determinante en el resultado de las elecciones. Hubo movilización postelectoral. México sufrió una movilización en las calles muy fuerte que incluso generó pérdidas económicas muy fuertes, pero que también a la vez fueron una válvula de escape social al descontento que generó el resultado electoral, porque habían, en voz del candidato perdedor, habían impedido la derecha y los factores reales de poder, los empresarios, habían impedido que la izquierda accediera al poder. Hubo desde luego un desconocimiento de los resultados y la respuesta institucional, en este caso paradigmático, es que el Tribunal Electoral se mantuvo firme en sus decisiones técnicas. La técnica, hablábamos de que una característica de este modelo es su fortaleza técnica, sacó a flote la crisis electoral ocurrida en el 2006. ¿Y cómo lo hizo? A través de la apertura del derecho. El derecho no preveía recuentos parciales o totales, e hizo que se recontaran más de 12,000 casillas. Y lo que se encontró, que no fue un tema de muestreo, sino fue un tema donde se advertía que en las actas había discrepancias mínimas o fuertes, pero se abrieron los paquetes y lo que se generó es que había variaciones en el resultado en todos los partidos políticos, pero nada significativas en cuanto al resultado definitivo. Y la sentencia que se emitió por el Tribunal Electoral estuvo fuertemente respaldada en evidencia técnica. ¿Qué aprendimos los mexicanos en el 2006 de este papel del Tribunal Electoral
frente a una crisis política tan fuerte, que la especialización técnica es crucial en contextos polarizados. Ya más o menos ustedes creo que empiezan a comparar con lo vivido en el Perú en el 2021. La autonomía institucional permite resistir presiones políticas y la comunicación institucional debe ser proactiva y clara. Hay que transparentar los procesos de la justicia para que las personas, para que la ciudadanía evalúe, audite el desempeño de los tribunales o de la justicia electoral. Eh, A diferencia de esto, fíjense lo que pasó en Venezuela en el 2002, que ustedes recordarán. Hugo Chávez fue depuesto durante 4 días por militares que tomaron partido con opositores civiles, lo que marcó el inicio de una crisis institucional prolongada. Ahí, ¿cuáles fueron las características de esta crisis? Pues una polarización extrema entre oficialismo y oposición, cuestionamientos recurrentes al sistema electoral, la intervención de factores extrainstitucionales, que en el caso fueron los militares, y la erosión gradual de la confianza en las instituciones. Comparando estos dos eventos, en ambos tuvimos enfrentamiento de alta polarización. Pero la diferencia fundamental es que el modelo mexicano mantuvo la autonomía institucional, mientras que Venezuela la fue perdiendo gradualmente. En México prevalecieron las vías institucionales, mientras que en Venezuela se normalizó la confrontación. Y de ahí que mientras México, después del 2006, fue avanzando hacia un modelo de consolidación democrática, el proceso de democratización en Venezuela se fue degradando hasta convertir su modelo en lo que hoy conocemos de manera muy clara. Ahora, llegamos pues, a los años recientes, a décadas de crisis recurrentes, y ustedes pues, tendrán mucho más claro lo que pasó en Perú en el 2021, donde una candidata eh, manifestó o cantó fraude contra Pedro Castillo, y el Jurado Nacional de Elecciones desestimó las denuncias, no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista técnico, y certificó a Castillo como vencedor de la elección presidencial. Esta fue para mí, y creo que para ustedes que muchos lo vivieron, una prueba de fuego del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles fueron los contextos? Bueno, pues ustedes recordarán, hubo cuestionamientos sistemáticos sin sustento probatorio, hubo una presión mediática y política muy intensa sobre el Jurado Nacional de Elecciones, intentos de deslegitimación desde antes de que se dieran a conocer los resultados, y también hubo movilización de actores extrainstitucionales que hablaron abiertamente de la parcialidad del órgano o de los órganos electorales. ¿Cuál fue la respuesta que al menos está documentada? No lo digo yo, está documentada. El Jurado Nacional de Elecciones del Perú fue muy transparente en el proceso de revisión de la impugnación de los resultados. Se aplicó de manera estricta el marco legal y se comunicó de manera constante y clara con la ciudadanía. Pero esto que voy a decir es de lo más relevante, que creo que debemos tomar nota las instituciones electorales de lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Se resistió a las presiones políticas. Eh, ¿Cuáles fueron los factores de éxito que observo en esta respuesta del Jurado Nacional de Elecciones? Una solidez del marco normativo, una experiencia institucional acumulada y un respaldo internacional que generó muchísima confianza de la ciudadanía en la institución.
Con base en estos ejemplos paradigmáticos, digamos, para la ponencia también analicé lo que pasó en el 2008 en Brasil, en el Paraguay en el 23, en Guatemala, todo ello, crisis políticas derivadas del no reconocimiento de resultados electorales y el papel que tuvieron los diversos tribunales de justicia electoral en la consolidación de la vida institucional. Con base en estos ejemplos paradigmáticos, podemos hacer un análisis transversal de diversos patrones, es decir, patrones de crisis eh, que se pueden identificar de la siguiente manera. Crisis generadas por márgenes estrechos, como en México en el 2006 o en el Perú en el 2021. Crisis por polarización extrema, como en el caso de Venezuela en el 2002 y Bolivia en el 2019. Crisis por captura institucional, como en el Perú de los 90 y Nicaragua en el 2000. O crisis por cambios normativos, como el Ecuador en el 2000, El Salvador en el 2020 y México en el 2024. Ahora bien, ¿cómo podemos generar una tipología de los sistemas de justicia electoral en nuestra región? Tenemos un modelo paradigmático de especialización, como el caso de Costa Rica, con un Tribunal Supremo de Elecciones con rango constitucional, una autonomía plena, legitimidad social consolidada durante décadas, una fortaleza que es la alta confianza ciudadana que los costarricenses tienen en su Tribunal Supremo de Elecciones y que además ha sabido adaptarse a las nuevas formas de participación. En México diseñamos un esquema de la judicialización de lo electoral. Todo, todo se judicializaba en México. Tenemos un tribunal electoral especializado que está integrado o vinculado o coordinado con un sistema de justicia local, es decir, como modelo federal participan en la justicia electoral tanto instancias locales como federales. Tenemos una alta especialización técnica. La fortaleza de la justicia electoral es que cuenta con el respaldo del sistema judicial, pertenece al Poder Judicial de la Federación y esto históricamente le dio un fuerte respaldo en mecanismos de autonomía e independencia, pero también hay que reconocer que México es muy complicado procedimentalmente hablando y lo complejo hace más difícil que podamos transmitir de manera adecuada o comunicar de manera adecuada con la ciudadanía y esto redunda en la credibilidad que pueden tener sobre las decisiones que se toman. Por supuesto, en un contexto de muchísima polarización. El modelo de Perú, a mí me parece que podemos considerarlo un sistema integral donde el Jurado Nacional Electoral como organismo constitucional, donde el jurado integra algunas funciones administrativas, como es la registral, y las funciones propiamente jurisdiccionales, se coordina de manera muy adecuada con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Su fortaleza me parece que es la visión sistémica de lo electoral y yo creo que lo que sigue para, digamos, revisar el desempeño de nuestras instituciones es evaluar su efectividad tomando en consideración algunos indicadores. Por ejemplo, la resolución oportuna de controversias, la aceptación de decisiones por actores políticos, la confianza ciudadana en las instituciones y la estabilidad de las reglas del juego democrático. Eh, si tomamos en cuenta estos elementos, estas fortalezas y desafíos de los que hemos hablado, yo creo que podríamos resumir algunas características de los tribunales electorales que hemos tomado como ejemplo para esta ponencia, que el modelo de Costa Rica es un buen ejemplo
de institucionalidad consolidada. En México, la fortaleza técnica, aunque está empezando a perder credibilidad por la alta politización en la integración de los órganos. Chile tiene una importante estabilidad procedimental. Yo diría que Perú o el Tribunal o la Justicia Electoral peruana ha sido muy resiliente ante las crisis, han sabido resistir a las crisis que les ha tocado vivir, y Colombia tiene una importante adaptabilidad normativa. Sin duda, la justicia electoral ha hecho contribuciones importantes a nuestras democracias. No solo porque ha transformado la forma en que se resuelven los conflictos en Latinoamérica, sino que ha hecho aportaciones identificadas con la pacificación de la competencia electoral, la profesionalización de los procesos electorales, la democratización del acceso a la justicia, y también incluso se ha permitido la justicia electoral latinoamericana desarrollar principios fundamentales para la democracia, como el principio de máxima publicidad, la transparencia como un elemento esencial de la democracia, el desarrollo del principio pro persona, es decir, la interpretación extensiva de derechos políticos electorales, favoreciendo el ejercicio más amplio de estos por las personas, el principio de progresividad, es decir, a través de la justicia electoral también se ha ampliado de manera gradual los derechos de participación política, y por supuesto el principio de equidad, que ha permitido construir igualdad de oportunidades en la competencia electoral, no solo a través de las normas de la financiación o el acceso a medios de comunicación, sino de manera relevante el permitir o impulsar la participación de grupos minoritarios o de grupos en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminados, para que pudieran acceder en igualdad de oportunidades a los cargos de representación. Otra aportación muy importante de nuestras justicias electorales en la región es las líneas jurisprudenciales muy claras que cada uno de ellos ha aportado. México, por ejemplo, en el desarrollo del concepto y fortalecimiento de la democracia hacia el interior de los partidos políticos. Las decisiones de la justicia electoral han sido un motor fundamental en los procesos de democratización de los partidos políticos. La llamada paridad de género, donde incluso los criterios emitidos desde el Tribunal Electoral fueron permeando en la voluntad legislativa hasta establecer la obligación de integración paritaria de todos los órganos como un mandato de la Constitución, y también la construcción del concepto de violencia política por razón de género. Costa Rica creo que ha aportado en sus líneas jurisprudenciales una importante consolidación a la paridad horizontal y vertical, así como a la protección de los derechos de afiliación de una organización política y la constitucionalidad de las cuotas partidarias. Colombia ha aportado importantes sentencias sobre protección de derechos de participación de grupos minoritarios. Perú también ha tenido contribuciones destacadas en el desarrollo de la democracia interna de los partidos políticos. Dominicana ha aportado sentencias muy importantes sobre la protección de los principios de democracia interna, atendiendo a la autorregulación de los partidos políticos. Argentina también ha sido importante impulsora de políticas de las minorías al interior de los partidos, y Panamá tiene sentencias muy relevantes sobre reformas estatutarias. También la justicia electoral tiene contribuciones al fortalecimiento de la cultura democrática a través del conocimiento cívico, el fortalecimiento de los valores democráticos y la innovación en metodologías participativas. Pero todo esto que les he dicho, ¿cómo ha impactado en la consolidación democrática de la región? En otras palabras, el desempeño de la justicia electoral
ha contribuido o no a nuestra democracia? Yo creo que evidentemente sí, porque a través de la justicia electoral se ha reducido la conflictividad electoral. Aunque haya estadísticamente muchos más asuntos que llegan a la justicia electoral, la solución o la respuesta que dan nuestros tribunales de justicia electoral ha reducido la conflictividad electoral. Porque yo les decía, acudir a la justicia electoral es un mecanismo de defensa de la propia democracia. Sin duda, esto ha mejorado la calidad democrática porque, a final de cuentas, las democracias electorales en desarrollo, cuyas elecciones cumplen con mínimos de integridad, pero en las que persisten malas prácticas derivadas de las capacidades institucionales insuficientes, han mejorado progresivamente mediante el fortalecimiento de la justicia electoral. También se ha promovido la cooperación regional y se ha contribuido a la estabilidad democrática. La justicia electoral latinoamericana, pues por supuesto, desde mi punto de vista, en general tiene un desempeño que ha fortalecido las democracias, pero tiene retos y tiene retos fuertes porque cada vez estamos viendo con mayor frecuencia y preocupación la polarización perniciosa en América Latina. Es decir, América Latina afronta un intenso ciclo electoral en un contexto de elevada polarización y fragmentación política. También un reto fundamental es la desinformación y particularmente el papel que juegan las redes sociales en el impulso de esta desinformación que va erosionando la confianza institucional por parte de la ciudadanía. Ya nos quedan unos minutos para concluir. Yo creo que hay que reflexionar sobre algunas lecciones aprendidas en el marco comparativo. Y dentro de estas lecciones, yo podría concluir que la autonomía institucional es una condición necesaria, pero no suficiente para la efectividad de la justicia electoral. La legitimidad social se construye en el tiempo, pero puede perderse rápidamente. La especialización técnica es crucial para enfrentar las crisis complejas. La transparencia y la comunicación son herramientas fundamentales de legitimación y la cooperación regional fortalece las capacidades institucionales. Por ello, para el fortalecimiento del sistema es necesario que las instituciones electorales mantengan autonomía e independencia, inviertan en la formación especializada de sus cuadros, desarrollen capacidades de comunicación y promuevan la transparencia proactiva, que se permitan ser auditados y evaluados por la ciudadanía. En otras palabras, modelos muy robustos de justicia abierta. Por lo que hace a los sistemas políticos, creo que también tienen retos para el fortalecimiento de la democracia, porque tienen el deber cada vez más relevante de respetar la autonomía de las instituciones electorales, contribuir con ellas al debate constructivo sobre las reformas. Hay que tomar en cuenta a la justicia electoral, a las autoridades electorales en los procesos de reforma y promover la cultura democrática. Y la sociedad civil, por supuesto que también tiene que estar involucrada en el fortalecimiento del sistema democrático a través de una participación activa, promoviendo la educación cívica y defendiendo la institucionalidad democrática. Concluía con ustedes con una reflexión final en la que para mí la justicia electoral no es solo un mecanismo técnico de resolución de disputas electorales fundamentalmente, sino que la justicia electoral es parte del corazón mismo del sistema democrático. Las instituciones de la región están empezando a enfrentar, algunas ya abiertamente están en presencia de esos desafíos por mantener su legitimidad y efectividad en un contexto de creciente complejidad derivada de la alta polarización en el mundo,
de que la democracia no ha sabido dar respuesta puntual a muchas de las demandas de la ciudadanía, narrativas muy potentes respecto de la insolvencia para resolver los problemas de la democracia por la ruta institucional. Eh, con esto, yo creo que podríamos sostener que necesitamos una justicia electoral a la altura de los retos de este siglo XXI. Muchísimas gracias por su atención. Yo quedo atento a las preguntas que se quieran hacer. De verdad, aprecio muchísimo su atención. Muchas gracias, doctor Armando Maitrech. Muy excelente disertación que nos ha brindado el día de hoy sobre la justicia electoral y la democracia. Vamos a dar entonces lectura a las preguntas que hemos recibido a través del chat por parte de nuestros participantes. La primera pregunta es, ¿considera usted que los problemas más importantes en la justicia electoral de México están satisfechos con la función del Senado? No, al contrario, yo creo que incluso hace rato que manifestaba que en México, a partir de la visualización de la relevancia que tienen las sentencias electorales, el poder político trató de capturar a las instituciones electorales a través de los sistemas de nombramiento. Y en este sentido, el Senado mexicano fue un gran protagonista de este procedimiento de cooptación de la integración de la autoridad electoral. ¿Por qué lo digo? Porque antes del 2014 en México había un modelo de nombramiento de la siguiente manera. La justicia electoral federal, es decir, quien se encargaba de los asuntos federales, la elección de la presidencia, del Senado, esos lo nombraban en un mecanismo complejo en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia hacía la propuesta de una terna por cada cargo y el Senado de la República, con 2/3 partes, nombraba a las personas que integraban la autoridad de justicia electoral. Y paralelamente, antes del 2014, cada entidad federativa, es decir, cada uno de los estados que componen la Federación Mexicana, hacía un procedimiento donde quien nombraba eran los congresos de los estados. En 2014 se reforma la Constitución para que el Senado mexicano arranque de la soberanía de los estados esta facultad de nombramiento. Entonces, el Senado va concentrando mucho más poder en la facultad de integrar los órganos. Hasta que en 2024, bueno, viene un procedimiento donde se reforma la Constitución mexicana, se determina que todos los jueces en México van a ser electos por voto popular y el Senado participa a través de la conformación de un comité técnico que hace propuesta de las candidaturas. Pero ya llega hasta ahí, porque se supone que el electorado es quien decide quién va a ocupar los cargos de la judicatura tanto a nivel federal como local. Entonces, no, la justicia electoral en México no se satisface con la función del Senado porque sigue en esta lucha histórica a la que hacía referencia durante la exposición. La justicia electoral en México sigue teniendo una lucha muy fuerte por autonomía presupuestal, autonomía administrativa y de gestión y autonomía e independencia en sus decisiones. Se cambió en México el método de designación. Se le quita al Senado y se traslada al voto popular. Pero no ha habido una reforma y no está en el tintero inmediato, una reforma que fortalezca funcionalmente el modelo de justicia electoral. Cambiamos solo de operadores, pero seguimos con las mismas reglas en las que, por ejemplo, el presupuesto se asigna por la Cámara y de manera sostenida ha ido disminuyendo la cantidad de recursos que se asigna a la función electoral. Pero inclusive ha habido, y hay que decirlo, está en la literatura
en México, se decidió que todos los órganos se eligieran, Corte Suprema, Consejo de la Judicatura, menos los actuales integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En México se consideró que hubo un acuerdo político para que a ellos no los movieran, y forma parte de este proceso de cooptación según la literatura ha dado cuenta. Seguimos con otra pregunta, espero haber dado respuesta completa. Sí, muchas gracias por la primera respuesta. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que es importante tener precedentes vinculantes en la justicia electoral, así como de contar con un código electoral? Sí. Y antes hay una, José Francisco, que creo que también es importante y que se pueden contestar. En su opinión, ¿es correcto que se regule el recuento de los votos? Sí, en México está perfectamente regulado en qué supuestos tiene que hacerse el recuento de los votos. Incluso hay elecciones en las que se ha hecho el recuento del 100% de las casillas. A mí tuve la fortuna, como experiencia, haber coordinado los trabajos de el recuento de la elección de la gubernatura de Puebla. Más de 12,000 casillas se reabrieron para efectos de transparentar el resultado electoral. Y al menos en nuestro sistema mexicano, los precedentes que emite el Tribunal Electoral son vinculantes. La Constitución y la ley dice que la jurisprudencia que emita el Tribunal Electoral vincula no solo a tribunales de menor jerarquía, sino también a las autoridades administrativas electorales. Y si bien el modelo de jurisprudencia, brevemente lo toco, se configura jurisprudencia cuando hay tres precedentes en un mismo sentido o cuando se resuelve una contradicción de criterios, es muy difícil que una institución electoral o un tribunal electoral inferior resuelva en contra de ese precedente, porque es muy probable que su decisión sea revocada si escala el conflicto a el Tribunal Federal. Entonces, en concreto, creo que es un modelo de precedentes vinculantes en la práctica, en materia electoral, así funciona en México. Está regulado tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y, por supuesto, hay un código electoral en donde se norman todos los procedimientos de la organización electoral y hay una ley de impugnación o una ley de medios de impugnación que regula la parte procesal o adjetiva de la controversia electoral. Seguimos. José Francisco, ¿quieres que pasemos a la siguiente? Sí, te dicto la siguiente pregunta. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad de los organismos electorales? ¿Cómo se garantiza la imparcialidad? Bueno, primero debe estar previsto las garantías orgánicas y procedimentales, tanto en la Constitución como en las leyes orgánicas. Pero yo lo decía, esto, al menos en mi experiencia, no ha sido suficiente. Dirían cualquier estudioso del derecho, pero si ahí está la Constitución garantiza que no se te puede remover sino por causas graves, garantiza un periodo determinado de mandato, garantiza, por ejemplo, un salario adecuado o una remuneración adecuada. Sin embargo, todas esas reglas orgánicas o procedimentales son insuficientes cuando la persona que ostenta el cargo decide no ser independiente en sus decisiones. Cuando decide apegarse a la decisión política, cuando decide someterse a la presión de los actores políticos o económicos. Entonces, yo lo decía también invocando, a final de cuentas, las deliberaciones o debates que se han hecho en la filosofía jurídica, que la última y única garantía de autonomía e independencia es la posición ética que el juzgador o la persona juzgadora asuma frente a este tipo de retos o desafíos que se le presentan tanto por actores políticos como por actores reales de poder. Al menos en México, además de los actores políticos que presionan a la justicia electoral, hay un tema
del poder económico y el poder del crimen organizado. Esos son los factores en los que se mueve el juzgador en México. Muchas gracias, doctor. A nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, queremos agradecer el día de hoy la participación muy excelente que ha tenido el doctor Armando Maitrec Hernández, quien nos ha brindado muchos conocimientos acerca del tema de la justicia electoral en estos últimos años. Asimismo, queremos agradecer la presencia de todos y todas las personas que nos han acompañado con su presencia el día de hoy. Muchas gracias, doctor, y que tenga usted muy buenas noches y nos vemos y esperamos que nos pueda seguir acompañando en próximas actividades que como escuela lo vamos a estar invitando. Con mucho gusto. Yo encantado, de verdad, de poder charlar con ustedes. La mayoría, entiendo, son personas del Perú, un país maravilloso, compuesta por una sociedad increíble. Tengo buenos amigos, peruanas y peruanos. La verdad, yo encantado porque además ustedes son foco importante del conocimiento en todo el hemisferio. Muchas Y gracias, les doctor. aprecio muchísimo la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan muy buenas noches. Nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches. Gracias, doctor.